presentar la siguiente temática. El índice es tenemos la introducción, temáticas, algunas clases, los videos. Y bueno, estamos poniendo como una introducción que los jóvenes de hoy están conocidos también como nativos digitales. Este concepto lo hemos dado al anterior de manera general, que significa que son aquellos que han nacido ya en la época de estas tecnologías de información y comunicación, con el Internet, y parte de su forma de vida y crianza son eh, parte de sus habilidades y competencias también son estas que al mismo tiempo pueden ser contradictorias en el caso que estamos tocando sobre la violencia digital. Esto implica que nuestros estudiantes estén de ida y vuelta en cuanto a la recepción de información. También en gran medida en la construcción de esta información o la producción de contenido, sin tomar en cuenta el riesgo que supone su privacidad. Actualmente, ya hay para todo, tutoriales de distintas áreas, a la vez el acceso a la información de todo tipo es prácticamente en un chasquido de dedos. Sin embargo, cuando no existe una guía adecuada o precauciones para entender este vasto universo, puede convertirse en un arma de doble filo, sobre todo para los menores de edad, ya que son vulnerables y con riesgo a exposición insana. Tenemos entonces la reflexión de que mientras más jóvenes son y más tienen acceso a manejar aplicaciones, plataformas, todo, vamos a ir ahondando el por qué se exponen más. Como les había comentado, no tenemos una regulación en el tratamiento de nuestros datos personales como país. Cuando esto pasa, se abre una posibilidad a que tanto el Estado como las empresas prestadoras de la sociedad de la información puedan utilizar los estados recolectados para finalidades diferentes a las solicitadas, dando lugar a una comercialización de nuestros datos personales. Escenario en el que nuestros datos son tan sensibles como la sexualidad, ideología política o historial de salud, pueden caer en manos de personas que usen esa información para daño a los titulares. ¿Cómo se manifiesta esto? He dado estos ejemplos anteriores también. Ejemplo 1, ha pasado aquí en Bolivia, cuando una comunicadora hace un acto de infidelidad y el amante ha grabado esta escena. ¿Qué ha pasado? Luego ha querido utilizar extorsión, pero ahora ya sabemos que se llama sextorsión, ¿no ve? Le ha querido pedir dinero a cambio de no publicar los videos, parece que no le ha dado, salieron los videos, se han reproducido y han causado un daño a la integridad social de la persona que con el tiempo ha sabido manejar el tema, pero también en ese momento le ha ocasionado vergüenza, preocupación, tristeza, ¿no es cierto? También tenemos la figura, el ejemplo de una figura pública también, en este caso un político, en el cual se ha revelado el historial de salud que tenía él, siendo positivo en VIH, que lo ha usado obviamente la contraparte para que esta persona sea dañada en su integridad. Después, seguidamente tenemos estas guerras, estas campañas que se hacen por el Facebook, dependiendo política de la persona, dependiendo del equipo de fútbol al cual pertenece la persona o dependiendo las ideas que esta persona tiene, en contraposición con las ideas que esta otra persona que está en el otro lado de la pantalla, en el otro Facebook, tiene. Entonces, cuando una persona defiende las cosas o blanco o negro, maneja absolutismos, va a generar este tipo de bloqueo, no va a haber esa apertura de mente de poder entender eh, la opinión o la posición de la otra persona. Y como estamos en el Facebook u otras instancias, podemos vertir cualquier comentario, si damos nuestra cuenta, abrimos otra y estamos así. Ha pasado una vez un ejemplo en el cual vi el tema de
cómo pusieron unas trampas muy fuertes para los ratones, en la cual el sufrimiento era muy fuerte. Yo puse un comentario que decía, pobres criaturas. A los 10 o 20 minutos veo en mi Facebook un comentario en mi chat personal que me decía, ¿cómo puedes defender a esos animales que son asquerosos y esto y el otro? Pues yo me sorprendí porque no estaba en mi lista de contactos esta persona y dije, ¿le contesto o no le contesto? Y de repente me pongo a ver, había sido de otro país, no quise ahondar más en más cosas, pero de una manera, ¿de qué me servía estar con esta persona, conversar o llegar a algo? Cuando veo los comentarios, era el video, y había un montón de comentarios, había gente que apoyaba, gente que no. Claro que hacía alguien y le contestaba a otra persona. Este le respondía a este y continuaba así los comentarios, pero de repente aparecía otro usuario que había leído un poco de esto y se metía, y otro se metía, y era pues una constante escalera de gente desconocida que estaba discutiendo, peleando, y al final muchos estaban, se ofendían, pasaban de ese tema a que tu foto, que tu cara, que esto, que el otro, que latinos, que sudamericanos, que europeos, y cosas así. Era tremendamente absurdo entrar a una charla de esas características. Eh, Otro de los ejemplos que hemos dado al principio también ha sido qué pasa cuando tenemos que hacer o la demanda formal, física, presencial sobre una aplicación eh, que no está funcionando. Di el ejemplo de tenemos que pagar publicidad por Facebook y vinculamos nuestra tarjeta de crédito con Facebook. Cada que sacamos una publicidad hay un descuento automático, pero en un caso no pudimos sacar la publicidad y nos decían que debíamos. Tenemos fondos en la tarjeta, queríamos pagar, hacíamos la transacción y no nos salía en ese momento, no nos decía, se solucionó el problema, nada. Seguía saliéndonos, debíamos. Hemos buscado al servicio técnico, ahí a través del Messenger, nos ha contestado un bot, que son los contestadores automáticos, ¿no es cierto? Y también eh, no hemos podido tener una respuesta clara, directa. De ahí salió la pregunta, ¿no? ¿Usted conoce alguna oficina para quejarse aquí en La Paz, en Cochabamba, en Bolivia, de Facebook, de WhatsApp? No conocemos, no tenemos. Por lo tanto, ¿qué pasa con nuestros datos en el caso de que lo utilice Facebook para, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos esa sensibilidad. También vamos a hablar un poquito del crimen como la agresión como una constante en la historia de la humanidad. Pero ahora entra la ciberdelincuencia, que también es conocida como otra forma de acto criminal. Pero esta es diferente, muy diferente al crimen tradicional. Bueno, pues nos dice que esto siempre va a ser online y offline también, donde el delincuente va a utilizar la tecnología para la comisión del delito, usando cualquier dispositivo tecnológico vinculado a la red, al internet o aplicación para la comisión de cualquier dispositivo tecnológico vinculado a la red, al internet o aplicaciones. En nuestro sistema educativo, el ciberbullying, estas características o estas manifestaciones, consideraciones generales que debemos tomar en cuenta. Se manifiesta simultáneamente de manera directa e indirecta. ¿Sí? Va a ser el video que yo doy en vivo con el video que se ha subido a la red y se puede reproducir. Vayan a su Facebook si es que lo tienen. Vayan a la fecha hace 2 años, busquen sus fotos, intenten entrar a algún video. Si va a estar todavía en la plataforma, lo van a poder ver. Los videos que ustedes han subido filmándole algún evento en el colegio, vuelvan a verlo, se va a volver, está ahí, se perpetúa.
También nos dice que no se presenta inicialmente elementos de índole sexual, salvo en los casos concretos de grooming y sexting, conceptos que habíamos visto en la anterior ponencia. A ver, tenemos ahí comentarios. Ahí está. Se revela que las víctimas y acosadores son de edades similares. La víctima y el agresor suelen tener un contacto fuera de la realidad virtual. ¿Cuál es el objetivo final del agresor en red o del agresor virtual? ¿Puede ejercer poder desde donde está? Sí, pero mayoría de las veces eh, virtual se vuelve en realidad física. Eso va a ocurrir. El agresor puede ocultar su identidad. Se puede, ¿no es cierto? Ya existen programas en los cuales programa puedo cambiar mi cara, puedo ponerme la cara de un actor y empezar a dar declaraciones, puedo ponerme la cara, vi recientemente en Facebook, es un programa en el cual es, eh, el número de agresores, eso como diversión está bien y demás, pero utilizado por gente que quiere lograr otro tipo de objetivos dañinos, es tremendamente peligroso. Vamos a ver qué más nos dicen. Aumenta y la indefensión de la víctima. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora no solamente el abusivo o el más fuerte es el agresor, ese es el agresor tradicional en la realidad física. Ahora personas que no tienen fuerza, caracterizados como las víctimas, también pueden volverse agresores por la clase de contenido que vayan a, ¿ya? El número de agresores suele crecer de forma exponencial. Esta es una de las explicaciones, ¿ya? Eh, Alta velocidad de difusión. Se actúa en el carácter público de la ofensa. Sí o sí, este contenido va a ofender, va a humillar, ¿ya? Aumenta la vulnerabilidad de la víctima. Los comentarios a través de la red hacen más daño que las palabras habladas cara a cara, ya que puede ser visto y leído más veces y por mayor número de personas. ¿Sí? Si le han bajado el pantalón al muchacho en el colegio, le han sacado foto, no solamente van a enterarse los de su curso, los que estaban ahí, se va a enterar todo el colegio. Si el niño está en un curso si el adolescente está en primaria, le han bajado, va a llegar a todos los cursos, va a llegar a todos los que tengan el WhatsApp, va a llegar a los papás, va a salir del colegio, se va a volver, ¿lo ve? Si le han pegado un chiquito, listo, y van a colgar la foto y lo van a etiquetar. De ahí le van a poner, eres un débil, flaco, chichilo, poco hombre, diferente, ¿no ve? O en venganza la van a etiquetar a la niña que ha estado, ¿no ve? Esta niña coquetea con todos los profesores. Listo, la etiquetan y esto que el otro, esto que el otro, esto que el otro, ¿no? Nos dicen también que en cuanto a los escenarios, los lugares son muy amplios y cambiantes, lo que hace que trascienda del espacio físico más allá hasta ahora del tradicional espacio escolar. ¿Sí? Salimos del colegio y nos vemos en tal lugar para hacer cosas y nos firmamos. O lo publicamos. O vamos a otro colegio, iniciamos una pelea o buscamos a chicas, fotografiamos o les pedimos su número y después me meto a su Zoom, me hacen que entre al grupo de WhatsApp, nos mandan el link del Zoom y me meto al Zoom. Dice que este tipo de agresiones es más difícil de detectar para los adultos, por lo que los castigos y sanciones suelen llegar con retraso. El tiempo medio de duración de la agresión está en función del tiempo en que la víctima esté conectada. Las formas que puede adoptar excluye la agresión física directa. Entonces, las formas ya hemos visto, ¿no es cierto? El anterior, sexting, el grooming, el phishing y otros más. Consideraciones generales. Acá importante. Antes era el chico bully, pero
tenemos el ciberbullying, que es aquella persona adulta o menor que, haciendo uso indebido y malintencionado de las TICs, hiere, veja, humilla o amenaza a una víctima débil e indefensa. ¿Qué va a ser la cibervíctima? Son aquellas que padecen y silencian las situaciones del ciberbullying. Sus características son similares a las del bullying: inseguridad, baja autoestima y tienen posibilidad de aislamiento. Ahora tenemos otro más, cibertestigo. Dice que el cibertestigo es aquel que silencia, encubre las agresiones en línea, online, por lo que ayudan a perpetuar en el tiempo la agresión. También van a existir dos vertientes de cibertestigo, dos tipos de cibertestigo. Aquellos que alaban, que fomentan, que vitorean al agresor, y aquellos que se colocan en favor de la víctima, pero solamente en favor, no tomando alguna otra acción. Perfil del ciber. Perfecto. Aún recuerdo cuando tenía que esperar a que acabara la jornada de empresa y se vaciase de empleados para poder hacer un butrón y entrar para robar equipos informáticos, dinero, incluso información de la empresa. Pero desde que me mudé a Internet para mis actividades delictivas, es mucho más fácil robar información corporativa para solicitar un rescate por ella. Y lo mejor es que muchas empresas ni se dan cuenta. ¿Queréis saber cuáles son mis butrones en Internet? Pues os sorprenderíais con la información que hay disponible y lo sencillo que resulta infectar ordenadores en algunas empresas poco protegidas. A veces me basta con un simple correo electrónico con un virus adjunto. Una vez infectado, puedo instalar troyanos, hacerme transferencias bancarias desde el departamento financiero o robar información para revenderla, con lo sencillo que es instalar un antivirus y mantener los equipos actualizados. Casi nunca tengo que esforzarme demasiado. Solo tengo que encontrar algún incauto que pinche un enlace que no debe, ejecute un crack para ese programa que acaba de descargar y que su departamento de sistemas no le instala, o que introduzca sus credenciales en una página web falsa que le mandé por correo electrónico. Me facilita mucho el trabajo el que la concienciación en ciberseguridad sea algo tan escaso en las organizaciones. Muchas veces instalan aplicaciones en el servidor web, las exponen a Internet sin darse cuenta de que es necesario aplicar parches y mantenerlas actualizadas, cambiar la contraseña por defecto o el directorio que contiene los ficheros de configuración
con la clave de la base de datos. Gracias a esas torpezas, puedo entrar hasta la cocina sin que nadie se dé cuenta. Me encantan los encargos de personas que quieren espiar los teléfonos móviles de sus parejas o de algún directivo de alguna empresa. Inspecciono el correo corporativo de su propietario, copio la información que tiene almacenada, reviso las claves almacenadas en los cachés e incluso sus fotos personales, con lo sencillo que sería utilizar una clave de acceso y cifrar los dispositivos. Cuando llego a un hotel, pongo en marcha una wifi pirata para ver a quién cazo. No tardo en recibir conexiones de directivos y empleados. Así, capturo toda la información que transmiten, personal y profesional. Seguro que no saben lo peligroso que puede ser conectarse a wifis desconocidas. Quizás algún día se den cuenta y se me acabe el chollo, pero mientras tanto... Otra de las cosas que me fascina es cuando me encargan robar información confidencial de empresas. Llamar por teléfono a algún empleado y hacerme pasar por técnico de informática de la compañía. A veces el incauto me da su usuario y su contraseña y me deja el control del equipo, mientras se baja a tomar un café. ¿Nadie les ha enseñado que las claves son personales e intransferibles? ¿Y si os cuento que hay personas que piensan que su nombre, seguido de su fecha de nacimiento, es difícil de adivinar? Otras creen que 6 letras consecutivas en el teclado es una buena opción como clave. Si supiesen que tengo herramientas para probar miles de contraseñas por segundo, supongo que aprenderían a utilizar claves largas y que incluyan minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Internet es un lugar genial para nosotros los ciberdelincuentes, con los usuarios imprudentes o temerarios, de empresas que no se preocupan de su seguridad o que ni siquiera se les pasa por la cabeza aplicar medidas. Que sigan así, nos estamos haciendo ricos a su costa. Muy bien. Han visto entonces, esas son las capacidades de un ciberdelincuente en ese sentido. Ahora imagínense ese mismo conocimiento aplicado en trata y tráfico, ese mismo conocimiento en un nivel menor, mucho menor, entre nuestros estudiantes, aplicado a seguridad. Tenemos aquellos que manejan con facilidad los ordenadores. Ya hemos visto, ahorita hemos visto qué es lo que hacen, quiénes son, ¿ya? Pero también tenemos aquellos cuyas habilidades no podrían ser categorizados en el nivel experto, pero sí saben un poquito más que el resto. En el último año, los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional han notado un repunte en los problemas de seguridad y privacidad derivados del mal uso de la tecnología. Vigilar a los más pequeños y explicarles los riesgos o amenazas que pueden encontrarse y cómo afrontarlos. Los padres tienen que, por una parte, inculcarles el respeto en todos los ámbitos, no solo en el día a día, en las aulas, también a través de las redes sociales, o sea, que sea una base de comportamiento en sus hijos el respeto hacia los demás, que no hagan o que no tengan actitudes con otros que no quisieran para ellos mismos. Por otro lado, los padres tienen que acompañar o deben acompañar a los menores en el uso de las redes sociales y de los smartphones. Si se inician en ello, pues que estén con ellos, que sepan que les inculquen normas básicas, como por ejemplo algo tan sencillo como tener un código de seguridad en el smartphone, o sea, en el teléfono móvil o en la tablet. Y luego también que los padres sean los padres o los adultos de referencia del niño sean un punto de apoyo, que los menores muchas veces son víctimas de acoso escolar o también de acoso sexual a través de las redes, y que sepan que pueden contar con su adulto de referencia para contárselo y para acudir a la policía en el caso de que sea necesario. El problema es que efectivamente un insulto antes se quedaba en un aula, se quedaba en un patio, ahora mismo imágenes o insultos o vejaciones se comparten por un amplio número de personas. Entonces sí que afecta bastante a los menores de edad, o sea, el hecho de que se sientan marginados en el colegio, el hecho de que haya una foto de ellos comprometidos
comprometida circulando por las redes, sí que es un problema que afecta de manera significativa a los menores de edad. Como habíamos visto en el primer caso, el ciberdelincuente se va a especializar en delitos informáticos, ¿sí? Usando la tecnología como un medio para algún tipo de ingreso. Esto es algo que nos va a interesar bastante y les voy a pedir que vayan construyendo a partir de estos ejemplos audiovisuales también, ¿no? Si bien el primero tiene esa motivación, lo hace para tener algún reconocimiento a partir de la mejora en sus capacidades o tecnológicas, lo vamos a decir de esa manera, ¿sí? Pero el otro, el que nos compete más, es aquella persona que puede hacerlo por venganza, puede hacerlo por odio o por algún tipo de pensamiento que él cree que es cierto, ¿sí? Eso puede ser dentro del sistema educativo, de nuestros mismos estudiantes, pero las amenazas son múltiples, varían. No solamente estamos hablando del sistema educativo. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes que son amenazados por agentes externos? ¿Qué está pasando? Ahí la muchacha acaba de recibir la invitación de alguien, no sabemos quién, y mira a la muchacha y ve su perfil. En ese perfil está encontrando fotos. Es así como nosotros ahora vemos nuestra seguridad, sabemos quién es fotos, sin contemplar que esas fotografías pueden ser falsas, pueden ser de otra persona, en otro lugar, de otro país, ¿sí? Pero eso es lo primero que es el primer acto. ¿Qué pasa después? Vamos generando confianza. Vamos a charlar de una cosita, de otra cosita y demás. Generamos confianza y luego de repente lanzamos una broma, nos devuelven una risa, pedimos una foto y demás. A ver. Ya tenemos la confianza, ya hemos intercambiado fotitos y va a llegar la cita, la hora de verse. Le dice, ya estoy en camino a tu casa, ya nos vamos a ver. Y recibe el mensaje la otra persona que está del otro lado de la pantalla.
Ahí está, de alguna manera todos han tenido razón en cuanto a el desenlace. Nos dicen que Marina fue engañada a través de sus redes sociales por un perfil falso y nunca regresó a casa. Dice también que un tratante tarda 12 minutos en conseguir una cita para conocer a su víctima potencial. Un tratante suele tener lista de contactos hasta 200 números de menores para este fin. ¿De dónde sacan los números? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién le da? Continuamos. Este video es un poco largo. Esta mamá con otras mamás han encontrado a esta persona atrapada junto a los periodistas, a una persona que estaba acosando de manera virtual a la hija, ¿sí? Este señor es chileno, dice psicólogo experto, pero prácticamente va detallando un poco el perfil de esta clase de personas, que lo vamos a ver nosotros enseguida. Bueno, ciberdelincuente antes era considerado como una persona de clase media, joven, obsesionado por el medio en busca de poder, conocimiento y una mejor consideración entre sus compañeros que actuaban sin fines lucrativos inmediatos. En la actualidad se asiste a un cambio de planteamiento fundamentado en la personalidad de los autores de las infracciones, acercándose a una clase de sujetos que intensifican sus objetivos, destacando sus propósitos, pueden ser lucrativos o también con ánimos de venganza, ¿sí? Ahora cualquiera puede ser una abusiva o acosadora, ¿sí? Ya no como antes, aquella persona que tenía algún tipo de ventaja física sobre otro. Vamos a definir lo que es el perfil psicológico como el conjunto de características que reúne una persona que responde a su carácter, actitudes, aptitudes y comportamientos frente a una situación particular o ante la sociedad como tal. En ese sentido, todos tenemos un perfil psicológico, ¿sí? Todos tenemos características que nos van a diferenciar del otro, de la otra persona. Entonces, los medios empleados permiten identificar el tipo de delincuente que no coincide con el delincuente marginal, ¿sí? Según la criminología, señala aspectos sociales, económicos y culturales para determinar la comprensión de la delincuencia fundamental en la exclusión social. Pero la complejidad del ciberdelito rompe esta forma de entender lo que es un delincuente, de explicar el fenómeno criminal. Otro término importante que debemos conocer. Cuando hablamos de este tipo de perfil psicológico y demás, tenemos que entender qué es la psicopatología. Nos dice que la psicopatología analiza particularidades de las enfermedades de carácter mental, ¿no ve? Desde un enfoque biopsicosocial. La psicopatología criminal va a analizar la relación entre el crimen y los trastornos psicológicos, identificando unas 4 áreas de estudio. Entonces, según esto, todos tenemos nuestro perfil psicológico. Todos tenemos tipos de personalidad que en el tiempo, de acuerdo a
diferentes variables, diferentes factores o acontecimientos que hayamos vivido y que no, y que hayan sido traumantes o que nos hayan demandado demasiada atención emocional a esto, van a ir generando en nuestros rasgos de personalidad alteraciones, que si no son trabajadas pueden volverse psicopatológicos, ¿sí? Como decir, no ve, me duele mucho mi rodilla, andaste a ver, no, me duele mucho, no, andaste a ver, no, y luego se ve vuelto patológico, o sea, ha crecido el dolor, ha agarrado la pierna más y ahora tiene que hacerse una cirugía más fuerte, siendo que haciéndose ver más antes. En el tema de prevención primaria podía hacerse ver y le inyectaban algo o le listo, ahí se queda. Pero como no lo hizo, se le volvió patológico. Lo mismo va a ser en las enfermedades mentales, ¿sí? Bueno, psicopatológicas. Tenemos lo que es psicopatías, psicosis, neuropatías, sociopatías o trastornos de personalidad antisocial. Estos 4 tipos de trastornos se profundiza por las características patológicas relacionadas con los sujetos que cometen el delito. Tenemos los psicópatas versus los delincuentes comunes, delincuentes habituales y oportunistas. Las características que definen la psicopatía son psicópatas, egocentrismo, grandilocuencia, narcisismo y autojustificación, impulsividad, la falta general de inhibiciones comportamentales y la necesidad de poder y control. ¿Qué significa esto? Egocentrismo es aquella persona que tiene el ego muy elevado, demasiado, ¿sí? Y que hace que a partir de ese ego, esta persona se vuelva el centro de todo, según él, y va en eso su propia realidad. No significa que se vuelva loco. Tal vez ustedes han debido conocer algún colega o algún alumno que dice, yo soy esto, tengo el otro, he hecho esto, que soy así, que soy el más lindo, que soy el más inteligente, que soy el esto, que soy, o tengo el otro y demás. Entonces, no se ve a sí mismo más que en el sentido de que es porque tiene o es porque hace. Y eso al mismo tiempo le va a dar este otro concepto que es la grandilocuencia, ¿sí? Habla de cosas grandes, que he viajado a tal lugar, que mi ropa es de marca, que he estudiado este otro, que siendo que tal vez no es mucho o casi nada de lo que está haciendo. El narcisismo prácticamente dice ser es como un amor hacia uno mismo, pero demasiado. Un amor que lo va a sacar no lo va a sacar de una burbuja en la que está, que va a creer que todos lo aman y todo el mundo lo adora y lo venera también. Combinado todo esto con la impulsividad por una falta de autorregulación emocional, la falta de inhibiciones comportamentales, ¿qué es esto? Que son los frenos que debe de haber en cualquier persona que se quiera manejar en sociedad, ¿sí? Las formas de comportarse, sumada a la necesidad de poder. Entonces ya ven que ahí hay un cóctel de muchos tipos o rasgos de personalidad, características que ya han sobresalido, ya han roto cierto límite y se vuelven negativas para la persona, por lo tanto negativas también para la sociedad. Esto se repite un poquito. Entonces, el tema de las clasificaciones del ciberdelincuente, atendiendo su perfil psicológico, dice, según la literatura del delincuente, el análisis realizado del ciberdelito se propone la siguiente clasificación según su personalidad. El perfil psicológico del
del psicodelincuente responde al de algún trastorno de la personalidad. Ya habíamos visto que los rasgos de personalidad todos tenemos. Estas son tendencias persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y uno mismo, y que se manifiestan en una amplia gama de ejemplos. Si yo tengo la autoestima bien, me voy a querer y me voy a cuidar. Si yo tengo la autoestima elevada, me voy a querer y me voy a cuidar más. Pero si yo tengo una autoestima exagerada, que son los caracteres de las características de los egocentristas y los narcisistas, entonces mi rasgo de personalidad ya ha roto la media de lo normal. Entonces, como me percibo va a ser de una manera que no está adecuada a la realidad, ¿sí? Estos rasgos van a constituir trastornos de personalidad cuando sean inflexibles. Cuando en el momento que me digan, es que vos no sabes, yo, ufa, ¿cómo no voy a saber yo? Yo lo sé todo. ¿Cómo no voy a saber esto? Yo he estudiado, no puedo fallar. Soy inflexible. No estoy dando pie a una contraparte, no tengo esa visión de analizar o de humildad o de entender qué es lo que se me está diciendo. No puede ser esto. Desadaptativo. Cuando digo eso, lo niego todo, ya no me puedo adaptar para hacer una charla, para dar una contrapropuesta, para explicar mis motivos con un fundamento de causa adecuado. Y esto va causando deterioro funcional significativo o malestar subjetivo. Por tener malestar conmigo mismo, pero voy a seguir manteniendo eso, porque ahora es como mi sentido de ser o mi sentido de existir. Aunque la persona que padece un trastorno de personalidad mantenga íntegras las facultades intelectivas superiores y comprenda que un hecho es lícito, puede no llegar a poner en práctica las capacidades de manera eficaz y grave. ¿Ya? Va a romper absolutamente todas las leyes cuando ese tipo de trastorno ya se ha vuelto más grave. ¿Ya? Entonces hay por niveles los tipos de trastornos. Entonces no podemos decir que un tipo de personalidad en específico va a darnos un ciberacosador, ciberdelincuente, un violento digital. Pero existen diferencias que nosotros podemos tomar en cuenta, como son la hostilidad, va a buscar sensaciones, va a tener bajo ajuste de asertividad, entonces va a tener este tipo de rasgos de personalidad que son los más característicos. En resumen, podemos concluir que aquel ciberdelincuente psicopático es aquel sujeto que adopta un comportamiento delictivo en la red, valiéndose en muchas ocasiones de sus conocimientos tecnológicos y de la le confiere que le confiere el entorno digital, adoptando un comportamiento caracterizado por la hostilidad, bajo ajuste emocional y falta de dirigido por una desviación psicopatológica. ¿Ya? Tenemos también un tipo de ciberdelincuente que va a ser el ciberpsicópata que habíamos hablado. Estas características también nos va a decir que estos hay los integrados y los no integrados. Los integrados son exitosos o por lo menos manejan sus niveles de adaptación o su interrelación con la sociedad de una manera bastante efectiva. De aquí para afuera no se me nota, pero de aquí para adentro estoy constantemente en ese tipo de actividad, buscando cómo generar algún tipo de delito o después vamos a ver el tema de las venganzas o violencia. Entonces, nos dice que
La persona busca obtener su beneficio económico. Generalmente son profesionales de éxito y su vida es aparentemente perfecta. Tiene características narcisistas y tiene una gran capacidad de mentir y manipular, así como una total ausencia de remordimiento. No tiene conciencia del daño que está haciendo, no va a sentir pena, no va a sentir eh, ningún tipo de consideración. También nos dice que este tipo de ciberdelincuentes exitosos, por eh, al, eh, al mismo tiempo que hacen sus actividades laborales. También otorga gran valor a los bienes materiales. También nos dice que es egocéntrico y suele sentirse superior al resto de las demás personas. No tiene límites éticos, lo que le convierte en una persona fría. Este es el no integrado, que responde a un perfil de un sujeto que ha crecido en un ambiente marginal, lo que ha propiciado un estilo de vida antisocial. También son egocéntricos y violentos. No tienen ninguna vinculación real con nadie y solo buscan el placer más inmediato e intenso. Sienten la necesidad de satisfacer placeres ilícitos o normalmente reprobables, incurriendo en acciones de riesgo. Carecen de determinados sentimientos básicos tales como compasión, vergüenza, sentido del honor, remordimientos o conciencia. Se parece al otro, pero esto tiene unas características más emocionales, vamos a decir. Disfrutan humillando, por lo que no van a dudar en difamar todo aquello que no coincida con su forma de ver las cosas. Los ciberejecutores son una combinación de dos perfiles ya definidos previamente, los haters y los doxings. A continuación vamos a ver quiénes son estos haters u odiadores. Dice que desprecian o critican destructivamente a una entidad, poco racionales o por el mero acto de difamar. Los mensajes de odio tienen como única pretensión causar el máximo daño posible. Los doxing son llamados los ciberacosadores. Su actividad se centra en la publicación de datos que sirven para avergonzar y difamar públicamente a sus víctimas, llevar el acto criminal al mundo real. El ciberpsicótico es aquel enajenado, aislado, que está condicionado por un trastorno delirante que le sume una serie de creencias falsas y cuya consecuencia más directa es la pérdida del contacto con. Como consecuencia, sus acciones son incontroladas y se sitúan fuera del sentido común. Se caracterizan por su aspecto descuidado, tanto en su aspecto personal como en su domicilio o vehículo. Desorden en su vida, tanto afectiva o emocional. Suelen ser solitarios y ofrecen apariencia extraña a los demás. El sujeto enajenado tiene sospechas infundadas. Eso está relacionado con el delirio, ¿no? Piensa que otros están complotando en contra de él o ella, que están planeando hacerle algo. Entonces, si está caminando y escucha risas detrás de él, ¿qué va a pensar? Se están burlando de mí porque soy así, porque soy esto, porque los mal, por esto, por esto. Odio a todos. Ya no voy a salir porque se burlan de mí. Tengo mis redes sociales ahora. Ese me ha visto feo. Le voy a etiquetar o voy a poner un chisme de su mamá y ta. ¿No ve? Comienzo a hacer el tema del acoso en línea. Voy a crear un perfil falso, cosas así. Continuamos. Dice que la imagen de sí mismo es generalmente despreciada, no se ve bien, su autoestima está por los suelos. Estos individuos no van a dudar en atacar a quien les ataque. ¿Cómo operan estos ciberenajenados? Es en el mismo o similar al que el ciberejecutor. Mientras el ciberejecutor elige a su víctima de forma aleatoria, el enajenado las va a elegir porque se siente amenazado, humillado o ultrajado por ellas. Esto es una creencia, por lo que se enmarcaría dentro de un concepto definido de
delirio. Es una creencia que él se ha inventado. El ciberinadaptado busca satisfacer necesidades de pertenencia a un grupo, autoestima y autorrealización. Es por eso que hay gente que hace contenido violento incluso por recibir likes. Lo ha pegado al chico este, o está haciendo daño a los animales, o está pintando paredes, o está poniendo esto o lo otro y recibe likes, recibe me gustas y demás cosas, ¿no? Entonces, si nadie me reconocía antes socialmente por cómo era o quién era, he logrado una manera de que me reconozcan y voy a continuar haciéndola. Eso se llama refuerzo positivo. Por ejemplo, si usted hace un chiste y le funciona ese chiste con todos los profesores o con todos los profesores, ¿qué va a hacer? En una siguiente ocasión va a intentar hacer el mismo chiste con otro grupo de amigos porque le ha funcionado a la primera. Entonces se condiciona positivamente para seguir. En este caso, el inadaptado, al encontrar una manera de poder satisfacer sus necesidades ante el público, le hace sentir seguro. Entonces, no va a dudar en quebrantar algún tipo de ley o seguridad de su entorno. El oportunista saca ventaja a una persona, es una persona ambiciosa y sin escrúpulos que puede normalmente encontrar el delito en el. Son similares a los miren bien las consecuencias de su delito, analizarán pros y contras y posteriormente van a ejecutar el delito. Denme un segundito. Ahí está. Sus intenciones no tienen de hacer una carrera delictiva, pero sí de, si encuentran la oportunidad, van a poder hacer uso de este delito. Perfecto, ahí está. Hoy hay más dispositivos electrónicos en el mundo que personas. Su teléfono inteligente o tableta, esta mini computadora que siempre le acompaña y le mantiene conectado, ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos. Han cambiado nuestra vida para siempre, pero al mismo tiempo nos han hecho más vulnerables. Los troles cibernéticos utilizan Internet como un arma acosando, desenmascarando y atacando a miles de personas cada día. En algunos casos, sus víctimas nunca vuelven a la vida normal. South Ockendon, en el condado de Essex, no es el tipo de lugar que suele aparecer en los titulares. Aquí viven Amanda Connell y su marido Paul. Hola, Soy James. soy Amanda. Encantado de conocerle. Pase, por favor. Sus dos hijos mayores se fueron de casa y su hija menor, Tony, estudiaba en la escuela superior local. Aquí estaba con sus amigas jugando a las peluqueras y ella se ofreció como modelo y casi la dejaron sin pelo. Esta es ella cuando empezó a estudiar en la escuela superior de Ockendon. Tony tenía 15 años y, según decía todo el mundo, era una chica muy viva y alegre. Le gustaba la música, era una gran fan de la telenovela británica Hollyoaks y soñaba con ser actriz. Acababa de ser aceptada en la Escuela de Arte Dramático, pero en marzo del 2015 se ahorcó en su dormitorio. Ella volvió a casa después de la escuela e hizo sus deberes en la computadora. Era una declaración sobre sí misma que tenía que escribir para los exámenes de admisión a la universidad en el plazo de 3 años. La llamamos para cenar, cenó y subió a su habitación a las 7 de la tarde.
Y esa fue la última vez que la vimos. Yo subí sobre las 7:15 y ya no pude hacer nada. No sabemos qué ocurrió en esos 15 minutos, los últimos 15 minutos de su vida. ¿No dejó ninguna nota? No, ninguna nota. No, ninguna nota. Parece que para Tony era más fácil expresarse en línea. Publicó este vídeo en internet un año antes de su muerte. Recuerda mucho el vídeo que hizo Amanda Todd, una chica canadiense que se suicidó en el 2012. La engañaron haciendo que se desnudase ante la cámara web y luego la sometieron a un acoso brutal. Este vídeo se hizo viral después de su muerte y seguramente Amanda tuvo oportunidad de verlo. Sufrió acoso por parte de 4 personas. Todos sus compañeros de instituto dijeron que fueron 4 personas. Incluso buscaron su número de teléfono y la llamaban para insultarla. Estaba tan desesperada por el acoso que la escuela decía que iba a matarlos si no la dejaban en paz. Si los de la escuela me hubieran informado, habríamos investigado el asunto y probablemente Tony estaría ahora con nosotros. Sus sentimientos se reflejan en sus escritos. Redactó una pieza teatral sobre un adolescente que sufrió acoso, pero nunca contó lo que le pasaba a ella misma. Es algo que su madre aún no puede superar. Habla con alguien. Solo tienes que hablar con alguien y contar todo, todos los detalles, porque los profesores realmente no son de gran ayuda. Fuimos a hablar con la administración escolar, pero ellos lo negaban todo y ocultaban cosas. Y eso es el mayor problema de toda esa historia. Simplemente ignoramos la verdad. Visitamos la escuela de Tony para averiguar qué condujo a la muerte de la chica. Algunos profesores se acercaron mientras filmábamos. Perdone, ¿quién es usted? Soy el vicedirector. ¿Usted es el vicedirector? Sí, el vicedirector. Bien, estamos filmando una película documental y quisiéramos hablar con la directora de la escuela, Barbara King. Hemos venido aquí después de hablar con Amanda Connell. Quizás le suene ese nombre. Aquí tenemos que interrumpirle. Entonces no quieren hablar con nosotros del tema. Apenas escuchar el nombre de Amanda Connell, el vicedirector interrumpió la conversación. Quedó totalmente claro que los profesores no estaban dispuestos a contestar a nuestras preguntas. Dispongo de datos contradictorios. Me comunicaron que hubo actos de agresión. ¿Agresión? Es interesante. ¿Agresión por parte de quién? Están preocupados por el hecho de que ustedes firmen a sus alumnos. Y cuando se acercaron para hablar con usted, les mintió aparentemente. No mentimos a nadie. Se ve que no pueden o no quieren hablar con nosotros sobre un tema muy delicado. Por lo visto, tienen prohibido hablar con ustedes en este momento. Está claro. Simplemente intentamos ayudar a una madre desesperada que perdió a su hija y quiere encontrar respuestas. Lo comprendo, pero no puedo ofrecerle ninguna respuesta en este momento. Entiendo. Y los profesores no pueden hablar con ustedes. Bien, gracias. Nos vamos. Adiós. Adiós. Stay with me. Stay with me. Sunshine rose on cloudy day. All my fears just flew away. You're my umbrella on a rainy day. Keep me cozy in the rain. La escuela siempre se consideraba un lugar seguro para los niños e incluso si te acosaban, podías salir de la escuela al final de la jornada y sentirte seguro todo el día. Pero conectado en línea las 24 horas, estás condenado a sufrir acoso constante. Es muy fácil malinterpretar los mensajes y la conversación se convierte en un torrente de insultos. Ahí está, entonces, esa es una consecuencia del espacio virtual al espacio físico. Dormir en mi casa, ¿qué dices? Porfis, porfis. No sé, a mi mamá no le gusta que me quede en casas ajenas. ¿Y si no le dices? O sea, ¿no vienes un ratito y jugamos juntas? Es que no me gusta mentirle. Ay, ya, ándale, no se va a enterar. ¿O no somos amigas? Sí, somos amigas. Pues tú eres mi mejor amiga y quisiera conocerte.
¿Tú no me quieres conocer? Sí, sí quiero. Entonces, ¿cómo le hacemos, amiga? Mira, hasta te compré un regalo. Y quiero dártelo en persona. ¿Y si hablas con mi mamá para que te conozca? Ay, no sé, es que me daría pena. Ándale, es más, voy. ¿Qué han visto ahí? Unos 3 segundos atrás, ¿qué han podido ver? Bueno, oye, No te vayas. No, no, espera. Hola, Hola, señora. ¿cómo estás? Súper bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Oye, mi Nelly me dice que la estás invitando a casa a dormir. ¿Es verdad? Sí. ¿Tus papás están de acuerdo con esto? Ay, obvio sí, señora. Sí, ella es mi mejor amiga. Le gusta mucho verme bailar. Ay. Oye, Caro, ¿y por qué mejor tú no vienes aquí a la casa? Pídele permiso a tus papás. ¿Quieres que hable con ellos? Sí. ¿Me podré pasar la dirección? Ah, Hemos visto ahí un anuncio, la madre cae en la mentira. ¿Qué es lo que ha logrado esta persona? Tener la dirección. Significa que puede ir en cualquier momento. Significa que puede ir a cualquier hora, cualquier día. Significa que, como dicen, puede hacer un estudio. ¿A qué hora sale mamá? ¿A qué hora sale papá? ¿Qué hora la nena está sola? mejor. Mira, vivimos... Ay, ¿tienes dónde anotar? espérame un poquito. Ahora sí. Nuestra calle es Miguel Ángel, esquina con Milet. Ajá, ¿y cuál es su número? ¿Sabes qué? Mejor si llevo a mi Nelly a dormir a tu casa, ¿te parece? Ay, ¿de verdad? Sí, Ay, sería genial. pásame tu dirección. Gracias, Déjame. señora. Aquí. Dime, ¿dónde vives? Ah, claro, mire, yo vivo en la calle Unión 468. ¿Qué ha ocurrido ahí? El programa ha fallado, algo ha pasado, ¿no? Ha fallado el programa y la señora hubiera accedido a llevar a su nena a la casa. Sería lo mismo, ¿no? De este tipo ya no va a ir a la casa, pero yo estoy llevando a las fauces del león. Yo estoy yendo a las fauces del león. ¿Y se acuerdan del primer video que les he mostrado? Ya estamos llegando, hoy estoy llegando. ¿Y qué va a pasar? No solamente va a ser una persona, pueden ser varias. ¿Te parece si la llevo el viernes? Sí, sería genial, de verdad, nos la vamos a pasar súper cool, va a ver. Cuéntame, Caro, ¿qué más te gusta hacer? Ah, pues mire, señora, a mí me encantan las princesas, todo eso, ¿verdad? Y me encanta bailar y pues ¡Qué así. interesante! Oye, la van a pasar padrísimo el viernes. Dame un minutito, necesito ir a la cocina, dejé algo ahí. Deja, voy también por Nelly y ahorita nos ponemos de acuerdo. Aquí Permítame. espero, señora.
Se hizo este video para advertir de estos nuevos filtros. Son un peligro para la sociedad y nuestros seres queridos. Recuerden siempre, siempre estar alerta y no dejarse engañar por la pantalla. Compartan para evitar una tragedia. Y han podido ver cómo es la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de estrategias que va a utilizar esta clase de personas para lograr sus objetivos sucios. Vamos a avanzar un poco rapidito. Entonces, esta fundación, la Fundación Red, que hay una tendencia de hacer la información cada vez más pública y esta tendencia se va a relacionar a lógicas de consumo y moda, ¿sí? Salió TikTok y todo el mundo hace TikTok, ¿no ven? Puede ser educativo, puede utilizarse para diferentes cosas, pero es una moda. Antes de TikTok, ¿qué había? El Instagram. Antes del Instagram, el Twitter. Antes del Twitter, el Facebook. Antes del Facebook, no sé, los correos electrónicos. De aquí a un tiempo, va a ver TikTok y va a salir otra aplicación que igual se va a volver una moda. Como cuando, no sé, el artista de moda. Siempre va a haber un artista de moda. Siempre va a existir. Es lo mismo con esto. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando generamos contenido, cuando nos publicamos, nos volvemos como un producto que necesita de la aceptación social a partir de los likes, pero otra gente nos ve como producto salido del mercado. A ver, esto me elegiré o a esto le haré daño, ¿sí? Estos conceptos de hipersexualización de los menores o los conceptos estereotipados de lo que es la belleza, tanto del hombre o de la mujer, van a generar esta clase de características y esta clase de ofertas que nosotros las hacemos sin darnos cuenta, o que nosotros permitimos, o que nuestros mismos estudiantes o menores lo hacen, por el camuflaje de está de moda. Habíamos visto esta partecita, que lo que es el tipo de comportamientos que generan las agresiones en cuanto a la violencia. También hemos visto lo que era el acoso, el ciberacoso. También aquí en este apartado nos da a entender bajo el manual de Instagram. Instagram tiene sus manuales también de control parental, de prevención o de cómo actuar ante ciertos casos, amenazas de violencia, y nos dice que la mayoría de las redes sociales establecen la edad legal para usar las aplicaciones a partir de los 13 o 14 años de edad, dependiendo del grado de madurez. Las y los adolescentes hacen un mejor uso de estas plataformas y evitar situaciones de peligro o información falsa. Un eje importante en el comportamiento de madres y padres de familia es la seguridad de sus hijos e hijos en el mundo digital, al igual que en la vida real. Ya hemos visto en videos anteriores, ¿no es cierto?, cómo del mundo digital, virtual, pasa una serie de pasos en el mundo real, ¿ya? Entonces, se debe integrar medidas de forma natural, considerando que la seguridad la construimos juntos todas y todos. ¿Qué significa natural? No podemos negar la existencia del Internet, de los medios de comunicación, de las tecnologías de información y comunicación. No podemos negar el constante avasallamiento de cantidad de información y cosas que tenemos que aprender. No podemos hacer vista gorda de eso. Y al intentar hacer eso y que nuestro menor no tenga un sentido analítico, un sentido crítico, que vaya construyendo eso, entonces le estamos dejando a que encima que no conozca los riesgos, intente acceder de diferentes maneras a las plataformas virtuales.
Dice que los usuarios consumidores para el acceso de servicios deben otorgar información, datos personales diversos e incluso preferencias de diverso tipo, siendo vulnerables en sus derechos a la privacidad, intimidad y protección de la información personal. Bueno, recomendaciones. Todas son recomendaciones que pueden ser utilizadas como base para generar que estas mismas sean más eficaces. Recuerdo ustedes ya al colegio, la entidad educativa, la interacción con sus compañeros docentes, la relación con el director, la capacidad del director también de poder absorber este tipo de problemáticas y poderlas hacer realidad en campañas o primaria, secundaria y terciaria. Bueno, dice, desde la visión formativa es imprescindible apostar en formación de sugieren estas acciones. Realizar reuniones puntuales, asambleas, encuentros participativos, intercambios de asambleas o intercambios en el aula, programados en función de las necesidades del grupo. ¿Qué estamos hablando? Violencia digital. ¿Qué estamos hablando? Ciberbullying, ciberacoso, trata y tráfico, un montón de otras problemáticas que tenemos en cuanto a esto, que está relacionado con nuestra comunidad educativa. Ese es nuestro punto de inicio. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos incorporar debates en diversas asignaturas. No, el profe de computación tiene que hacerse cargo de esto. De acuerdo a la materia o las materias que nosotros demos, podemos elaborar clases vinculadas a estas problemáticas. ¿Sí? Esto es relacionado con el aprendizaje significativo, con el concepto de aprendizaje significativo. ¿Cómo yo, profesor de matemáticas, puedo vincular esto a mi la calidad pedagógica, la imaginación que tengan, la creatividad, o si requieren apoyo, también buscar quien les apoye, ¿no es cierto? Material de sobra existe. Bueno, también vamos a tener organización a los estudiantes para la realización de campañas de difusión. Esto se llama efecto cascada. Yo agarro a mis estudiantes, los capacito y luego los capacito para que capaciten a otros estudiantes. Ellos lo van a hacer, tal vez no como lo estamos haciendo nosotros, pero sí pueden manejar un lenguaje más específico para sus contemporáneos. Puede ser el lenguaje en juegos, puede ser el lenguaje en aplicaciones, pueden hablar de la misma aplicación, del mismo juego, utilizar ese juego para darles los ejemplos de riesgos a exponerse a temas de violencia digital. ¿Ya? Es recomendable que cada unidad educativa decida cómo actuar si se detecta una situación de violencia digital. Siempre es mejor intervenir aun cuando no está claro que la intimidación ha ocurrido. Dentro de las políticas de protección y prevención de los derechos de niño, niña, adolescente, siempre ponernos del lado de ellos, ¿sí? Hasta haber encontrado el origen, la causa o aclarado cuál es la situación que ha ocurrido. Nuestros estudiantes son un rol activo. Mientras más información adecuada les pongamos en sus cerebritos, en sus cabecitas, estas personas van a poder de por sí lograr prevenir las amenazas hacia ellos. Entonces, no tenemos que protegerlos constantemente porque no podemos, ni siquiera el mismo padre puede estar 24/7 con su hijo cuando sale al colegio o cuando sale a jugar fútbol o cuando sale a hacer algún deporte o va a hacer algún trabajo. Puede. Lo que sí podemos darle a nuestro adolescente o niño ciertas capacidades de análisis, pero también tenemos que partir por el principio. Podemos darles lo que son las habilidades sociales, la empatía, que hace referencia al reconocimiento e identificación de las emociones de los demás. Como bien dicen, me pongo en los zapatos del otro, ¿sí?
es frecuente que los agresores tengan poca capacidad de empatía. Aquí estamos hablando de el que es acosador, ciberbullying, ¿no ven? También podemos trabajar lo que es la asertividad, que es la capacidad de expresar necesidades, emociones, intereses de manera respetuosa y no agresiva. No solamente es importante para la víctima, sino también para los testigos u observadores que comuniquen las agresiones de una manera adecuada. Esta asertividad no solamente es para la víctima, también va a ser para el agresor. Y aquí es lo que estábamos hablando, ¿qué es el pensamiento crítico? Dice que hace referencia a la capacidad de analizar y cuestionar la realidad y las creencias para plantear soluciones y tomar decisiones de manera autónoma, de manera autónoma, cuidando su integridad, tanto física como emocional. Entonces, ¿cómo se a partir de la evaluación de consecuencias, tanto de comportamientos propios o ajenos, considerando los efectos que pueden tener para sí mismo y para los demás y para las demás personas a corto como a largo plazo? Entonces, las mismas experiencias de vida, del mismo día que pase algo, el mismo día que haya una anécdota incluso, se puede usar para enseñar a los chicos o mejorar de evaluación de acción, respuesta, acción, consecuencia. También van a existir las competencias de autoprotección frente a riesgos. Esto implica conocimiento de los riesgos que tienen las tecnologías de información. Esto también ya es algo más específico. ¿Cómo responden a ello? Sabemos cómo actúan ante un caso de ciertas características o de cierta naturaleza. Les hemos preguntado, ¿qué harías si? ¿Y qué pasa si? ¿Cómo te comportarías en este caso? Una vez que les damos esas preguntas, detectamos las falencias, sus competencias a base de información. Esto obviamente va a generar mayor confianza al momento de trabajar en el mundo digital. Vamos a ver el tema de la familia. Dice que es fundamental para prevenir el acoso y el ciberacoso, así como para coordinar con los otros actores de la comunidad educativa. Por ello se recomiendan las siguientes acciones de prevención dentro del marco familiar. Nos dice que hay que establecer un estilo de crianza fundamental en respeto, comunicación, manejo de emociones negativas, en la empatía y asertividad, que promueve que los niños y adolescentes sean respetuosos con los demás o con las demás personas, solidarios, que saben decir no y establecer límites, quienes podrían agredirlos y que puedan comunicar a los padres y a los adultos cualquier situación que les afecte. Entonces, sembramos para cosechar. ¿Qué sembramos? Conocimiento de sus emociones negativas, empatía, asertividad. Generamos líneas de confianza a partir del ejemplo de uno mismo también, ¿no? Nos dice que papás, mamás y o tutores deben estar atentos al uso que hacen sus hijos e hijas de las TICs. También deben generar o fortalecer vínculos afectivos sanos y estables de compromiso y cariño. Se debe evitar el castigo físico y humillante, así como un estilo agresivo de resolución de conflictos. Permisividad del uso de la agresión, la distancia emocional o la poca o escasa supervisión parental son aspectos negativos que no van a generar que nuestro estudiante o nuestro hijo tenga confianza con nosotros. Como hemos visto en ese video de la muchacha que todo lo está haciendo solita, no avisa a nadie dónde va, no avisa con quién estaba hablando y de repente un tipo de 60 años pelado, todo un degenerado y todo eso, ¿no? También vamos a hablar de la responsabilidad en el ámbito educativo. Nos dice que no solamente se va a la gestión que haga la unidad educativa, ¿no? No solamente va a ser un trabajo, señor director, personal administrativo, personal docente, etcétera, y con la comunidad educativa, sino que esto también debe ser puesto
en los niveles de la política educativa, como son las distritales o departamentales, y llegar al Ministerio de Educación, que este puede generar herramientas legislativas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Necesitamos tener pruebas del trabajo que hacemos. Si yo voy y digo con una carta que mis alumnos están sufriendo de esto, no puedo hacer nada, me faltan medios, la carta no va a tener tanto peso, pero si voy con documentación, con casos, con alguna estadística, con algún estudio y demás, que no me hagan caso en ese mismo instante, pero yo sigo haciendo mi proceso y voy acumulando mis pruebas y mire, tengo todo esto en los 6 meses o en ese año o en estos 2 años a partir de la solicitud que he enviado. O si no, igual usar las mismas tecnologías para documentar el trabajo que se está haciendo, ¿no? Inclusión. Deben generarse acciones de prevención concretas como las siguientes en las unidades educativas. Procesos de sensibilización y desarrollo de habilidades sociales al mismo tiempo que se desarrollan los procesos instructivos en la currícula. No tenemos tiempo para dar un taller de habilidades o un curso de habilidades sociales porque nosotros como maestros tenemos que cumplir la currícula. Entonces debemos intentar vincular, como les dije hace rato, nuestras materias con esto. No necesariamente para darles una nota, pero sí para generar poco a poco conciencia, ¿ya? Capacitación de la comunidad educativa, como los mismos maestros. No solamente como maestros vamos a trabajar, trabajamos con personal administrativo, ¿no es cierto? Está el señor regente, está el portero, la esposa del portero que tiene su kiosquito, los hijos del portero que estudian ahí, pero también, entonces, ¿cómo nos relacionamos, no? Con el resto de la comunidad que no tiene a este tipo de información, a este tipo de material. También va a estar la elaboración de proyectos sociocomunitarios vinculados con la prevención de la violencia y la generación de convivencia pacífica en el interior de las comunidades educativas. Yo soy un profesor y tengo problemas con el otro, basta. Tengo que empezar a limar asperezas, compartir conocimientos, llegar a un acuerdo. Puedo discutir, pero después ponerme a pelear y demás, ¿qué cosa enseño? ¿Cómo voy a dar cultura pacífica, resolución pacífica de conflictos si tengo problemas personales con este profe? Que a nosotros igual nos falta trabajar entonces en nuestras habilidades sociales. La capacitación de los docentes en la identificación y acciones para la prevención y actuación ante situaciones de acoso. Elaboración, aplicación, valoración y mejoras continuas de principios o normas de convivencia científica que puedan incluir protocolos de actuación ante situaciones de violencia, incluidos el tratamiento de casos de bullying, ciberbullying. Estas normas deben ser elaboradas e implementadas con la participación de todos los actores en la comunidad educativa. Ahora aquí unas directrices básicas, también sugerencias, para que ustedes puedan hacer el tema de actuación como responsables en la unidad educativa ante un caso de violencia. ¿Qué nos dice? Identificación, que dice que el personal docente, administrativo y de dirección deban estar atentos a conductas que puedan constituir maltrato. También nos pide que se establezcan mecanismos asequibles y reconocidos por los niños y las niñas que protejan su intimidad y su privacidad. Se sugiere, por ejemplo, establecer un procedimiento que, vamos a continuar, para que los propios niños y niñas notifiquen lo que han visto o que están viviendo. Entonces,
Nosotros como profesores, comunidad educativa, tenemos nuestro protocolo de actuación, pero los niños, los jóvenes tienen que tener también su protocolo, ¿sí? O sus maneras de actuar. Niños, niñas, adolescentes, ¿no? Después de eso, la comunicación nos dice que se deberá poner la situación en conocimiento de dirección, centro, comisión específica formada para estos asuntos. No todo va a ir al director, ¿no? Como el protocolo nos dice, ya hemos identificado esto, ¿qué va a pasar? Ya sé identificar cuando me siento pido aviso a quién. Al profe tantos de tal curso, a la profesora tantos y al regente que conforman la comisión. Listo, los 3 van a venir, me van a apoyar, si no pueden 3, irán 2, si no pueden 2, irá 1, pero alguien irá. Y esto obviamente el conducto regular pasa a dirección, ¿no ve? Dice que se deberá consensuar medidas urgentes de protección a la víctima. Ya hemos hablado que somos garantes de los derechos de los menores. Por lo tanto, hasta que se aclare la situación, nos ponemos en favor o en protección de la víctima hasta ese momento, ¿sí? Designación de una persona de referencia responsable y de apoyo a la víctima. Si es víctima, no podemos dejarla sola o sola, ¿ya? Porque no sabemos el impacto emocional que acaba o si va a repercutir de otras maneras. Entonces, se establece la comunicación con la familia, con los responsables legales, con otros profesionales como el equipo de orientación o la comisión de convivencia y miembros de la comunidad donde esté ubicada la unidad educativa. Posteriormente hacemos el recojo de información a partir de entrevistas implicados. Pueden ser la víctima, el agresor, los testigos, los familiares. También va a incluir la observación e información documental. Todo lo que estamos haciendo debe ser registrado, documentado. Son las pruebas y va a ser la línea a seguir la línea, todo el trabajo que hemos hecho y tal vez una línea a seguir para diferentes profesores que lleguen en el caso de suceder o en el caso de ceder o transferir la administración o la dirección, cambio de director, o alguien se ha enfermado y demás, entre otra persona, pero ya va a haber material prediseñado que sea más fácil de aplicar en el momento de la necesidad. Entonces, por último, se va a hacer el análisis de la información y adopción de medidas. Si no hay situación de acoso, ¿qué hacemos? Continuamos haciendo las acciones de prevención y o tratamiento educativo del caso. Por ejemplo, promover diálogo y compromisos de respeto. Si hay una situación de acoso, se hace un informe escrito y valoración de realización de la denuncia a instancias pertinentes. O si procede a abrir un expediente disciplinario según pautas especificadas en las normas de convivencia pacífica y armónica que tengan ustedes, ¿no? Para ir concluyendo, dentro del marco de las investigaciones, una de las redes sociales con más influencia, Facebook, nos sugiere estas recomendaciones en cuanto a prevención del acoso. Nos dice, debes ser un experto en el tema, infórmate sobre el acoso y habla para pensar cómo evitarlo. Anima a tus amigos a compartir sus experiencias, empieza tu club, una campaña, organiza un evento para concientizar a los demás. Sé un ejemplo y aconseja a otros. Si a mí me ha pasado antes, ¿cómo puedo aconsejar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No ve? Para protegerse el tema del Internet. Controla quien pueda ver tus datos. Hay maneras en las a tener o aumentar la seguridad de nuestros datos. ¿Ya? Dice, en cuanto al Face, hay ajustes de privacidad. También está cerrar la sesión cuando no estamos trabajando en nuestros dispositivos. Nunca abrir o responder mensajes de alguien que no conoces.
Sé responsable, piensa antes de publicar algo, no que pueda dañar tu reputación o la de otras personas. ¿Sí? Recuerda que debes tratar a la gente como quieres que te trate. ¿Qué va a pasar también como acciones de respuesta primaria o principal ante la detección personal de un caso de acoso? Se dice que se debe de mantener la calma antes de hacer nada, se debe respirar hondo unos instantes. Tiene su explicación, la cual nos dice nos va a ayudar a controlarnos, nos va a ayudar a desbloquearnos, a recuperar un poco la estabilidad o la calma que habíamos perdido, ¿ya? Después, si estás muy alterado, nos piden que no hablemos con la persona que nos ha acosado. Podemos decir o utilizar ya la persona de confianza. Si es que estamos amenazados o corremos peligro, podemos hablar con alguien de confianza de inmediato. Es importante que alguien sepa lo que está ocurriendo. Podemos avisar y si no tenemos familiares, volvemos a la persona de confianza, un amigo o por último, alguien que creamos que nos pueda dar el apoyo. No podemos arriesgarnos, no debemos correr un riesgo innecesario. Podemos defendernos, pero defendernos no significa hacer lo mismo que nos han hecho. Eso se resume en prácticamente no vengarse, ¿sí? Facebook tiene las siguientes herramientas para la protección. Podemos denunciar la publicación de la otra persona, ¿sí? Podemos eliminar a la persona de los amigos. Entonces, las denuncias son confidenciales. Si la foto o publicación son ofensivas, pero no infringen las normas comunitarias del Facebook, el alumno puede usar un proceso de denuncia para ponerse en contacto con el autor de la publicación directamente, o bien compartir la publicación con un amigo o adulto de confianza para pedirle ayuda. Gracias. Una vez que hemos hecho todas esas recomendaciones, tenemos que pasar a apoyarnos en las instancias que supuestamente nos deberían proteger o están ahí para protegernos, ¿no? Entonces me gustaría presentarles las instancias que nos nos podrían atender, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando una niña, niño o adolescente experimente un acto de violencia de cualquier naturaleza? Es muy posible que le quede un trauma, ¿ya? Según dos manuales de psicología y psiquiatría para criterios diagnósticos, el trauma es definido como cualquier situación en la que una persona se vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, agresiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, cercano a la víctima o testigo. Eso nos dice el DSM-5. El C11, que también es otro manual, dice que es cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante u horrorizante que probablemente producirá un malestar profundo en la mayoría de las personas. En este sentido, debe existir personal capacitado también para dar por lo menos los primeros auxilios psicológicos a la persona experimentando esto, tanto
dentro de nuestra comunidad educativa, así también como las instancias que nos van a atender cuando se haga la denuncia. Estar experimentando lo que se llama la revictimización, que es reexperimentar en su mente todo lo que ha pasado, que le ha generado la inestabilidad emocional. Entonces, tanto la ley 3 como la 548, que esto hemos revisado en el marco normativo, en sus diferentes artículos e incisos, también nos dice que se establece como prioridad garantizar los derechos humanos de esta población, surgiendo la necesidad de implementar instrumentos y herramientas técnicas, legales, sociales y psicológicas que efectivicen esta protección y defensa de los derechos. Es así que tenemos las instancias de apoyo y atención. ¿Cuáles van a ser? Sistema educativo, servicios de salud, Ministerio de Trabajo, inspectorías de trabajo, casas de acogida, instituciones no gubernamentales, las ONGs. ¿Cuáles son las instancias de recepción, investigación y trámite de la denuncia? La 340 dice que va a ser que existen dos, las de recepción e investigación y las promotoras. Las únicas instancias encargadas de recepcionar la denuncia de la víctima para su posterior investigación y trámite va a ser la Policía Boliviana, la FELCB, la FELCC, el Ministerio Público. ¿Ya? Estas son las funciones que deben de tener. Este ejercicio de las funciones dice que cada institución debe brindar a la víctima apoyo, trato digno, respetuoso, acorde, ¿sí? Facilitando al máximo las gestiones que deba realizar y precautelando la integridad física y emocional de la víctima. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, el trámite de denuncia debe asegurarse que esté acompañado por su familiar o tutor o un representante de la Defensoría de la Niñez o Adolescencia. ¿Cuáles son las instancias promotoras? Son las que van a ayudar a que la denuncia se promueva, a que la denuncia se realice. Tenemos acá los SLIMs, defensorías, cuando la persona sea menor de 18 años, el Servicio Integrado de Justicia Plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, autoridades indígena, originario, campesinas, cuando esto corresponda. ¿Ya? También, por otro lado, toda institución pública, privada, servicios de salud y centro educativo que tenga conocimiento de un hecho de violencia tiene la obligación de referir y derivar al Ministerio Público o Policía, al artículo 286 de la Constitución Política del Ministerio de Justicia del 2016, también nos dice eso. Y bueno, esto ya es más interno, cómo son las funciones de las instancias que son promotoras de la denuncia, ¿ya? Esto es importante, las instancias promotoras de la denuncia no investigan. Las únicas encargadas, repito, de investigar son el Ministerio Público, la Policía, la FELCB y la FELCC. Después las otras instancias no investigan.